Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Hoy me toca la homilía del monte, ¿cierto? Homilía, que es sinónimo de sermón. Cuando escuchen sermón, ¿es una homilía o es una prédica? Este es un tema bastante extenso, que yo creo que unos 6 meses sería un tiempo, una vez a la semana, para estudiar estas 21 enseñanzas que hay acá principales. Y de cada enseñanza podemos sacar sus temas. Y entonces, en una noche, una hora, no vamos a entrar en la parte teológica, quizás. Más que todo es un contexto histórico, tanto remoto, contemporáneo e inmediato, ¿no? Ver un poco qué estaba sucediendo cuando llegó Jesús, porque Jesús dio ese sermón, esa prédica, y así vamos a tener un conocimiento más o menos amplio de lo que es el contexto histórico. Como le digo, en una hora no se puede estudiar 3 capítulos y estas 21 temas que están allí. Entonces, el Sermón del Monte es una pieza literaria con mucha teología y enseñanza para la vida de todo cristiano, tanto en los tiempos iniciales de la iglesia como en nuestros días. Creo que estudiando estos 3 capítulos tendríamos lo suficiente para que nosotros llevemos una vida agradable a Dios. Un predicador una vez dijo que si él le quitara toda la Biblia y le dejaran el Sermón del Monte, pues eso es suficiente para nosotros tener una vida y llevar una vida agradando a Dios. Y yo creo que sí, porque hay tanta información y específica, es una información bien dirigida, bien organizada por nuestro Señor hacia aquellos cristianos o aquellas personas que estaban en ese momento que Él quería que se convirtieran en cristianos. El sermón también es conocido como el sermón de ordenamiento de los 12 discípulos. También se le puede conocer como el compendio de la doctrina de Cristo. O sea, allí Cristo hizo decir prácticamente su mensaje. Y ya vamos a ver por qué el Señor quizá en muchas oportunidades enfatiza en la ley, enfatiza en la oración, enfatiza en tal situación, porque el contexto que había era un contexto bastante distinto al mensaje que el Señor quería entregar, que el Señor quería que la audiencia conociera. También es conocido como la Carta Magna del Reino de Dios y también como el Manifiesto del Rey. Entonces, estos 4 títulos también son sinónimos del Sermón del Monte. Claro, en la Biblia aparece como título el Sermón del Monte, aunque es una palabra nueva, una palabra que solamente su etimología está en latín. No conseguimos una palabra parecida en el idioma original. Entonces, pero así le pusieron en la Biblia el Sermón del Monte. El libro de Mateo intenta explicar la venida de Cristo, el Mesías, al remanente de los judíos. Mayormente en este remanente pudiéramos citar a Ana, a Simeón, que son como íconos de esa espera, que están esperando el cambio, están esperando el Mesías. Ana estuvo casada ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años, después ya no siguió casada y duró 80 años aproximadamente sirviendo al Señor.
en el templo, día y noche. Y Simeón también, ya cuando llegó María y José al templo, ya estaba bastante anciano, y esa era la señal que estaba esperando. Llegó el Señor al templo, María y José lo llevaron, él lo vio, lo cargó y se fue con el Señor. Entonces vemos que sí había una espera del Mesías. Los judíos, la mayoría estaban esperando el Mesías, pero algunos lo esperaban bajo otro contexto, ya lo vamos a ver. No todo el mundo lo estaba esperando como que, bueno, ese cambio de la ley, del Antiguo Testamento, de todos las 613 leyes, a una transición para un nuevo pacto. No, o sea, lo estaban esperando, muchos grupos lo estaban esperando bajo otro contexto. Y por eso es importante muchas veces conocer el contexto histórico para nosotros entonces entender por qué el Señor dice tal cosa, por qué el Señor enfatiza tanto en esto, porque la audiencia que tenía ameritaba que el Señor enfatizara en algunos aspectos específicos. El contexto político del momento era que el Mesías iba a lograr que Israel fuera una potencia política, económica y social. Ese era mayormente lo que estaba en la mente de los judíos. Va a venir Mesías, y como decía, que era el hijo de David. ¿Y quién fue David? Un rey. Un rey terrenal, pero muy aguerrido, y que el reino floreció tanto en él como su hijo Salomón. Entonces la gente estaba esperando ese hijo de David, ese retoño de Isaí. ¿Para qué? Para que lo libertara, para que Israel tuviese ese esplendor que tuvo cuando David y cuando Salomón. Pero este rey que venía no venía en ese contexto terrenal, sino en un contexto espiritual. Y por eso hubo tanto choque, las personas no pudieron entender su mensaje, porque el mensaje de Jesús era espiritual. Y hoy en día sucede lo mismo, ¿cierto? Uno va y le predica la palabra, lee la palabra a las personas y muchos se burlan, porque es un mensaje espiritual. Y la mayoría de las personas andan en un contexto carnal, secular, carnal, de este mundo. Y en el tiempo de Jesús pasó lo mismo. Mucha gente no lo entendieron. Hoy en día todavía hay gente que no entiende el mensaje de Jesús porque es un mensaje espiritual. Pero Jesús viene un mensaje totalmente diferente. Vamos a leer un momentico Mateo 5, del 1 al 10, para tener un contexto allí, más o menos, qué era el mensaje de Jesús. Las famosas bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 10. Si alguien lo tiene. ¿Quién lo tiene? Ya, yo leo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Hasta aquí? Ok, cierto. Entonces vemos acá un mensaje bastante diferente al mensaje que había para la época, ¿no? Y sobre todo esto, los que son perseguidos, bienaventurados. En el contexto, ¿quién se sentía bienaventurado siendo perseguido? Nadie, porque el enfoque era
a nivel carnal, a nivel físico, pero Jesús está hablando ya a un nivel espiritual. Y vemos ya a finales del primer siglo y del segundo siglo que muchos cristianos se ofrecían para morir por Cristo. Entonces, para que ustedes vean el cambio, ¿no? Y cómo se hace patente el mensaje de Cristo posteriormente, porque era un mensaje ya enfocado hacia lo interno, hacia lo espiritual, y la ley mayormente era hacia lo externo, y por eso que ellos no podían entender. Y todo, la mayoría de la enseñanza que están en este sermón por Jesús, le chocó muy duro a esa audiencia que estaba allí, a los judíos, porque decía, bueno, ¿qué decía la ley, por ejemplo? Diente por diente, ojo por ojo. ¿Y qué dice esto? Si tu enemigo te hace esto, si te quita la capa, dale también la túnica. O si te quita la túnica, dale también la capa. Si te quita algo, ayúdalo a llevar ese algo. Entonces es totalmente distinto. Si te dan por la mejilla, por la otra. Y para ellos es un mensaje muy difícil para entender. Hoy en día, como le comenté, también es difícil para muchas personas entender esto. ¿Cómo yo le voy a poner la mejilla si me da por uno? Pero no es el contexto físico, es el contexto de ser humilde, de no ser activo, de bajar la cabeza quizá para que el Señor se glorifique, para que esa persona vea el contexto espiritual, no vea el contexto carnal, el contexto de la carne, el orgullo, la altivez que está siempre presente en la carne. Entonces vemos acá que Jesús vino con un mensaje totalmente diferente. Pilato le preguntó a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le respondió que su reino no es de este mundo. El Señor siempre habló de que su reino no era de este mundo. Su reino es un reino celestial, un reino espiritual. ¿Y qué estaban esperando las personas, como les comenté? Un rey físico, un rey con poder militar, un rey con carácter, un rey que formara un ejército, un rey que su mensaje fuera hacia lo voy a libertar, o vamos a vencer, o vamos a dominar el imperio romano. Eso es lo que estaban esperando mayormente las personas. Pero entonces Jesús viene con un mensaje totalmente diferente. Pero Él lo quiso plasmar en esta audiencia, en este momento que estuvo con estos discípulos, y también en el versículo 1 lo vamos a ver, allí hay cosas muy importantes, empezando el versículo 1, pero vamos a seguir con la idea del mensaje. Orín, en el año 167 a.C. sucedió algo muy importante. Ya los griegos tenían mucha influencia y el imperio romano sobre Israel, sobre Palestina, sobre toda esta parte donde estaba el pueblo de Dios. Y ya había la cultura helénica, que era una cultura que venía mezclada con muchas otras culturas. Ya estaba impactando a la cultura judía. Ya muchos judíos ya se estaban saliendo de su cultura, se estaban saliendo de sus prácticas, inclusive religiosas, por la influencia de esta cultura helénica. Y en ese tiempo, más o menos en ese 167, 162 a.C., hubo una revolución con los macabeos. Los macabeos se rebelaron contra los seleucitas, que era un imperio, una dinastía que tenía dominada toda esta zona de allí de Palestina y otras regiones. Y ellos lograron vencer esta dinastía, pero también hubo una fractura, un cambio en el sacerdocio del templo. Allí empezaron a salir diferentes sectas o grupos
como son los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, mayormente, y vamos a estar tocando cada uno de ellos, ahondando un poco más. Fue allí cuando ya empezó esa descomposición, vamos a llamarlo, o esa una cultura totalmente intachable de los judíos en cuanto a su práctica religiosa. Ya yo creo que Dios empezó a trabajar a partir de allí para cuando viniera el Señor Jesucristo no encontrar como esa estructura tan firme de su religiosidad. Ya habían fracturas, ya habían grupos que pensaban de una manera, este pensaba de otro y aquel de otro. Unos se retiraron de la parte central. Vemos cómo Dios va trabajando, va haciendo un trabajo previo en las cosas que tienen que ver con su pueblo, en las cosas que tienen que ver con la vida espiritual de cada uno. Y uno quizá al momento no lo entiende, pero cuando pasa el tiempo, sucedió esto, porque Dios estaba preparando para esto. Le comento que nosotros tuvimos un negocio de multiniveles y ahí había un entrenamiento constante y ahorita yo me doy cuenta que eso me sirvió. O sea, Dios no nos dio la bendición de ser bendecidos económicamente, pero sí nos preparó para interactuar con las personas, para sanar muchas cosas, para perder la pena en hablar en público, para tener quizá una mente un poco más abierta. Y ahorita que lo puedo ver, pero aquella vez veía que tanto trabajar y no tengo dinero, no me da dinero, y saca el bolsillo, pero había un fin. Y así es como trabaja Dios. Dios trabaja de esta manera. Entonces, si ahorita ustedes están pasando por alguna circunstancia, es porque Dios quizá lo está moldeando, está trabajando en ustedes porque le quiere dar cosas grandes, responsabilidades grandes o cambios en su vida significativos. Entonces, estos macabeos, dos libros de los macabeos están incluidos en la iglesia, en la Biblia católica. Y cuenta más o menos todo lo que pasó en este tiempo, en estos 400 años de oscuridad. ¿Ustedes sabían esto, que hubieron 400 años de oscuridad? De silencio. De silencio. Una vez que el pueblo de Israel regresa de Babilonia, donde estuvo esclavizado por 70 años, bueno, algunos vinieron antes, otros después, pero el promedio fue 70, 80 años. En el año 535 ya ahí comienza un periodo de oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Porque la Biblia no habla nada. La Biblia no habla nada sobre ese tiempo. Hay muchos libros históricos, están estos libros de los macabeos, que no son libros canónicos, pero hablan sobre lo que más o menos pasó en ese tiempo, y dentro de lo que pasó, lo que le acabo de decir, esta revolución que hubo del pueblo judío, encabezado por este grupo de los macabeos o por estas personas, para libertar a su nación de toda esta influencia extranjera, tanto cultural como militarmente y como espiritualmente. Los fariseos cumplían las leyes, defendían la resurrección y la ley oral. Podemos encontrar muchas características de este grupo. Este es el primer grupo, uno de los que son 4, como les comenté. Los fariseos, ellos se basaban mucho en la ley escrita, pero también en la ley oral. Y por eso que el Señor los contrincaba tanto, los enfrentaban tanto. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas tradiciones de hombres. O sea, dentro de esa ley oral, ellos practicaban muchas cosas que no estaban en la ley de Moisés, pero era algo que se había transmitido a través del tiempo, y ellos tenían eso también como una ley, ¿no? El Señor se dio cuenta que había muchas cosas allí que no deberían practicar, no deberían practicar ese tipo de mandamientos porque eran de hombres.
Los mandamientos eran los mandamientos de Moisés, la ley de Moisés, la ley escrita. Pero entonces, de generación en generación se fue transmitiendo una ley paralela, que hoy podemos decir que es el Talmud, una cantidad de libros que existen que relatan toda esa historia desde Moisés hasta que llegó Cristo prácticamente. Y entonces estos fariseos eran muy cuidadosos de mantener esa cultura humana, esa cultura oral, esa cultura que sí estaba, algunos estaban apegados con las cosas, con la ley de Dios, con la palabra de Dios, pero había muchas cosas ya a nivel humano que no podemos lavarnos, o sea, la forma de lavarse la mano, la forma de bañarse, la forma de... O sea, mucha tradición humana. Y el Señor lo contribuyó bastante y en el sermón hay enseñanza sobre esto. También tenemos los saduceos. Los saduceos estaban compuestos por personas de clase alta, la clase económica o los ricos del momento. Eran liberales, no creían en los ángeles, ni en los milagros, ni en la resurrección. Ya tenemos un primer grupo que eran los fariseos, ¿cierto? ¿Y qué hacían mayormente los fariseos? Eran apegados a la ley, pero también a la ley oral. Y los saduceos no creían en los milagros, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, y hay pasajes donde el Señor los confronta bastante fuerte. Su filosofía de vida consistía mayormente en vivir el presente. O sea, ellos no estaban mucho, aunque ellos eran fanáticos de la ley mosaica, pero más se ubicaban el presente, quizá mejorar lo que tenían. Eran de cierta manera como mente abierta, pero ellos estaban mayormente enfocados en el presente. Y vemos que los fariseos también tenían un enfoque atrás en la historia para tener en cuenta lo que era toda esta tradición oral. Poderosos políticamente, obedecían rígidamente la ley mosaica, eran rígidos a la ley escrita, pero no a la ley oral. Tenemos los esenios. Los esenios eran ascetistas. ¿Qué significa ascetista? Que ellos se desprendían de las cosas. Ellos pensaban que no tener menos cosas que tuvieran materialmente eran más espirituales, eran más santos, entre comillas. Entonces se abstenían de muchas cosas y tanto fue así que ellos se fueron a un lugar a practicar su religión, su vida espiritual. Ellos escribían, también traducían los escritos y lo escribían, y por eso ellos se fueron para Qumrán. Qumrán era un lugar donde había una montaña del desierto de Judá. Ahí hicieron cuevas y ahí vivían, aislados totalmente de la civilización, porque ellos pensaban que no se podían contaminar, mientras ellos querían estar solos, estar en un lugar donde practicaran su fe, su relación con Dios, y se mantenían, eran concentrados y centrados en eso. Y allí donde en 1947 consiguieron más de 800 rollos de manuscritos, que es un valor incalculable para la humanidad, porque ellos transcribían y traducían las escrituras. Entonces fue un grupo atípico, porque ellos decidieron retirarse para vivir una vida consagrada a Dios en este sentido.
para ser piadoso, mantenerse consagrado a Dios, vivían en esta condición, hacían copias de escritura y realizaban comentarios. Consiguieron más de 800 libros, como le dije, o rollos en el año 1947. Y el último grupo son los celotes. Los celotes eran un grupo con tinte militar. Era una persona bastante agresiva, eran tipo guerrillero, tipo pandilla, y su enfoque era conquistar o libertar a Israel, vencer a los romanos. Y de hecho estuvieron envueltos en la revolución del año 66, allí defendiendo la invasión romana. Entonces era un grupo que dijo, no, la opción es la parte militar para poder libertarnos de Roma, del Imperio Romano. Eso era en mayor parte que esperaban un Mesías, un rey terrenal, para que restableciera nuevamente ese poder en Israel. Y ellos, como les comenté, eran bastante violentos en su práctica, eran muy radicales en su creencia. Su servicio a Dios era enfrentar el Imperio Romano en la forma militar. Eran fanáticos racionalistas, eran violentos, esperaban el Mesías para restaurar el reino de Dios, como al principio, sicarios, asesinaban con mucha violencia. Era un grupo, o sea, lo atípico de esto, ¿no? Era una persona que temían a Dios, que conocían a Dios, pero tenían esta forma de pensar, de la violencia, de matar, aunque en el Antiguo Testamento eso era algo que se veía con bastante frecuencia, las guerras, las luchas entre pueblos, entre naciones. Ellos tenían esa concepción de que tenían que ser los guerreros de Dios, esos soldados de Dios, pero a nivel físico. La consigna, los fariseos decían, vamos hacia atrás, eran tradicionalistas. Ellos decían, no, tenemos que mantener esa cultura oral de los antepasados, de los padres, y cada día le añadían más mandatos, más condiciones. Los saduceos, vamos hacia adelante, eran modernistas. Los saduceos, como les comenté, no se estancaban mucho en la ley, sino que ellos estaban presentes, pero querían estar también a la par de la modernidad. Ellos fueron influenciados o tenían muchos vínculos con los romanos, hacían pacto con los romanos, porque para ellos lo más importante era como el momento, como mantenerse en el sistema actual, no importando mucho las leyes de Dios. Los esenios, vamos hacia afuera, separatistas, o sea, se fueron. No, nosotros no, aquí no vamos a contaminar, vamos a vivir en cuevas, vamos a apartarnos, y esa era la consigna de este grupo. Los celotes, vamos en contra del sistema del imperio, eran activistas sociales, querían tener una revolución donde Israel fuera totalmente libre políticamente. Entonces estos cuatro grupos estaban al momento que Jesús estaban en su apogeo, y podemos ver en las escrituras cómo siempre se nombran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes no mucho, pero más que todos los fariseos y los saduceos. Jesús tuvo bastante enfrentamiento con ellos. La enseñanza de Jesús le enseñó a los fariseos que la verdadera espiritualidad no está en lo externo, porque ellos se apegaban tanto a esas tradiciones, a la ley. Entonces el mensaje de Jesús no les calaba.
Por eso contristaron con Jesús. Por eso Jesús le daba y le daba. La salvación no está en lo que usted hace. Y el Señor le dijo, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y era por su condición, que la ley oral y la ley escrita era lo que para ellos o tenían ese dogma. Sabemos que la ley escrita es la palabra de Dios, la que aún está escrita acá en el Antiguo Testamento, pero estaba la condición de la ley oral, que era donde el hombre había puesto muchos mandamientos, muchas órdenes que no permitía que se conectaran con Dios a nivel espiritual, a nivel del corazón, sino haciendo obras. Los saduceos, el racionalismo era contraria a la fe. El Señor Jesús le enseñó que el ser racionalista, el querer que ese conocimiento fuera aumentado a través de las obras, dijo que no, que era a través de la fe, el creer, el aceptar el mensaje, ese mensaje que Jesús le traía, porque ellos eran que ese conocimiento se obtiene a través del razonamiento, a través de la práctica, y Jesús le dijo, es teniendo fe. Los esenios, la piedad entraba por el corazón antes que por el cuerpo. Los esenios, el cuerpo de los esenios, ellos cuidaban mucho su cuerpo, su parte religiosa. Y Jesús le dice, no, antes que el cuerpo es el corazón. O sea, nada hace ustedes con estar apartados, con estar metidos en una cueva, estar escribiendo si su corazón está lejos de Dios. Está apartado de los designios de Dios. Los celotes, la palabra clave no era revolución, sino adoración. Los celotes querían una revolución, querían conquistar Israel, querían libertar a Israel, y Dios y Cristo le dicen, no, lo importante es la adoración. Adoren a Dios y Dios va a proveer. Dios le va a dar todas las cosas que ustedes necesiten como pueblo. Ese es el mensaje de Jesús para los celotes. A todos los guió a una vida recta delante de Dios, a proyectarse de adentro hacia afuera, y que sin un corazón recto no hay vida justa. Ese era el mensaje de Jesús en muchos sentidos. Y en este Sermón del Monte, él se enfocó mucho en eso. Un corazón recto, un corazón humilde. Ama a tu enemigo, perdona, ora, ayuna, ofrenda adecuadamente, dando ese mensaje constante de cambio, de que las personas se sintieran, cambiara su corazón. Ese pueblo había tenido una práctica religiosa enfocada hacia lo externo. Jesús vino a construir un nuevo hombre, una nueva formación internamente. Cambia el corazón, cambia la manera de pensar. El Señor dice en capítulo 5 que el que codicia una mujer ya ha adulterado su corazón. Es un mensaje totalmente interno, un mensaje que va con la mente y el corazón. No solamente es el acto físico, sino lo que tú sientes y lo que tú piensas. Nos enseña que cuando un rabino, bueno, el versículo 1, como le comenté, que dice de Mateo capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte. Este monte no hay específicamente cuál monte fue. O sea, hay algunas opiniones, pero no se sabe con exactitud qué monte subió el Señor Jesús. Subió para sentarse y dar la enseñanza. Dice, cuando un maestro se sentaba, eso indicaba que era un mensaje oficial, un mensaje importante.
Cuando un maestro judío se sentaba era porque era algo oficial, era algo de trascendencia. Cuando no, podía dar un mensaje parado, quizás caminando, pero cuando un maestro judío se sentaba era porque era algo importante. Y vemos que toda la enseñanza del Sermón del Monte es algo muy importante para ese momento y para nosotros. Profundizó más en la modificación de la ley. Este mensaje, aquí empezando el Nuevo Testamento, podemos ver ya el cambio que Jesús quería hacer. Empezó a cambiar la ley mosaica, la ley guiada hacia la parte física, hacia una ley espiritual. Y podemos ver algo que busque por favor Mateo 5:28, versículo 28. ¿Quién lo tiene? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí vemos lo que les comentaba. El versículo 39 dice: pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvete también, o vuélvete la derecha. Entonces, lo que le estaba diciendo, el mensaje totalmente contrario a lo que ellos querían, mayormente estos grupos que estaban pensando en algo físico, un rey, alguien que quizá aprobara todas las cosas que ellos estaban haciendo. Pero Jesús venía con un enfoque totalmente diferente. Por eso vemos en el Sermón del Monte estas enseñanzas. Y le comenté al principio que la importancia de conocer el contexto histórico, cómo nos puede ayudar para entender más las enseñanzas de Jesús. Yo, cuando estudié el contexto histórico de Santiago, me ayudó muchísimo a entender ciertas frases, ciertas enseñanzas que están aquí. Porque uno sabiendo que, bueno, en este caso el contexto del libro de Santiago es que los cristianos tuvieron que salir. Estaban mucho abandonando la fe, estaban mucho basándose en la parte económica, confiando en lo económico. Estaban maltratando a los obreros, a los trabajadores. Entonces, cuando uno sabe eso y lee esta enseñanza, era por esto. Igualmente, hoy estamos haciendo esto con el Sermón del Monte. Y cuando ustedes lean ya las enseñanzas del Sermón del Monte, van a entender un poco porque Jesús enfatizaba mucho en ciertas cosas. El versículo 44 de ahí Mateo 5 dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hace el ser humano? No hace esto, ¿cierto? Dígale a un celote que haga esto. Y por eso querían matar a Jesús, porque ellos se sintieron de cierta forma defraudados por Jesús, por el Mesías. No, este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Pues, ¿cómo nos va a decir esto? Si nosotros lo que queremos es un guerrero, alguien que nos liberte, alguien que apruebe toda la ley mosaica, la tradición oral, y cada grupo quería que Jesús le aprobara su fe y su como visión espiritual. Entonces, imagínense al Señor enfrentando todos estos grupos, estos 4 grupos. Por eso se le tornó tan difícil al Señor. Porque donde iba se conseguía con un celote, con un escenio, un fariseo, un saduceo.
Donde quiera que el Señor estaba, estaban ahí, tentando, buscando la caída para que el Señor, para decir que no era el Mesías, que tenían que esperar otro Mesías. Y sin embargo, muchos cayeron en este error y todavía están esperando al Mesías. Versículo 20 de Mateo 5 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo nos enseña muchísimo cómo era la justicia de los fariseos, basada en una tradición, basada si tú cumplías todos los mandamientos. Esa era la justicia de ellos. ¿Cómo nos dice Jesús? Si su justicia no es mayor a la de los fariseos, no va a entrar en el reino de los cielos. Y esa justicia está basada en el amor, en la misericordia, en todos esos valores que el Señor nos enseñó, a través de su palabra, a través de su vivencia, a través de su ejemplo. Por eso que esa justicia tiene que ser mayor, y todo cristiano va a tener una justicia mayor a los fariseos, porque practican las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la enseñanza tiene un enfoque hacia los judíos de la época, no podemos negar que también involucra a todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. El versículo 22 del capítulo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínense, totalmente una enseñanza diferente a la práctica que había en el momento, donde era ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si tú le dices a tu hermano una palabra dura, una palabra fuerte, ya está cometiendo pecado. Una palabra que lo descalifique, está cometiendo pecado. Y tenemos estos grupos acá sólidos en su creencia, y Jesús un mensaje totalmente diferente. Por razón le tiraban piedras, ¿cierto? Querían quitarlo del medio porque su mensaje chocaba contra su creencia, contra su forma de pensar, contra su forma de ver las cosas, contra su cosmovisión. Y el Sermón del Monte está resumido, toda esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está resumida en el Sermón del Monte. Todo ese contraste contra las tradiciones, contra la ley, está resumido aquí. Por eso es un libro tan importante. Esos 3 capítulos son tan importantes. Si nosotros lo leemos y lo estudiamos, vamos a tener una cosmovisión amplia de la voluntad de Dios, de lo que Dios vino a hacer, cuáles fueron los cambios significativos que Dios introdujo y quiso introducir siempre en la mente y en los corazones de las personas. El versículo 23 al 24 dice lo siguiente, de Mateo 5: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta enseñanza está dirigida hacia qué? Hacia el corazón, ¿cierto? Hacia el corazón. O sea, si uno siente algo en el corazón, no puede ofrendar. Y anteriormente, si sientes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate. O sea, Dios siempre ha querido que nuestra vida esté basada en lo interno, en el corazón, en la mente, y no en lo externo. No poner la confianza en lo externo, en las obras, sino en el fruto del Espíritu, el fruto de tu corazón, en el cambio que
sea ver en cada persona, pero basada en su corazón, en los cambios significativos internos. En el libro de Lucas aparecen algunos pasajes que son similares al Sermón del Monte. No lo tiene como clasificado como en los 3 capítulos de Mateo, pero sí Lucas hace referencia a la enseñanza del Sermón del Monte. Podemos ver el versículo 15, alguien que busque Mateo 8:16, por favor. Lucas 8:16, y otro que busque Lucas 16:17. Mateo 8:16. Ajá, por favor. Y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No, Lucas 8:16. Lucas 8:16, que no. Ah, no, el ello fue Mateo 8. Sí. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Perfecto. Y en Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, esta es la comparación, la similitud que hay en la enseñanza de Lucas con el Sermón del Monte. Alguien que tenga Lucas 16:17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Okay? Y Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y alguien que busque Mateo, Lucas 8:37. Lucas, ¿qué? 8:37 al 42. Seis 6:37, Lucas 6:37. Sí. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hasta el 42. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decían una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? Okay. Y Mateo 7:1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, con esta enseñanza, el Señor seguía confrontando a los judíos, a estos grupos. Vemos la importancia también de este tema que otros escritores del Nuevo Testamento hicieron referencias, y los apóstoles también hicieron referencia acerca del Sermón del Monte. Es una porción teológica muy importante, son enseñanzas muy importantes. Léanla con calma, estudienla, mediten en cada enseñanza y van a conseguir bastante significado allí. Ya tienen el contexto, más o menos el contexto histórico, y se les va a hacer más fácil entender. Como le digo, para estudiar el Sermón del Monte se necesita unos 6 meses por lo menos, porque hay mucha información. Pero hoy vimos más que todo fue el contexto histórico. Está el 5 y el 6. Sí, 5 y 6 y 7. Bueno, les animo a estudiar. Quizá estas enseñanzas para hoy en día son fuertes, ¿no? También nos chocan, nos confrontan, pero es para bien. No solamente fue para estas personas de ese tiempo, para los discípulos y para los que estaban allí con el Señor, sino que trasciende hasta el día de hoy. Para todos nosotros. Sí, entonces leemos allí y muchas veces leemos, ¿no? Pero es que antes existía la ley ojo por ojo, pero hoy en día también somos ofendidos y queremos también hacer maldad. Bueno, tú me dijiste una mala palabra, te voy a decir dos, y tú actuaste con mala fe, yo voy a actuar con mala fe, y todo eso encaja en este contexto de la enseñanza de Si Jesús. a un creyente piensa así, entonces está desaprobando al Espíritu Santo. Exactamente, entonces podemos hacer una aplicación a nuestra vida. O sea, todo el Sermón del Monte es aplicativo a la iglesia y a los discípulos y a los hijos de Dios hoy en día. Entonces, por eso es tan importante, y esperamos que algún día lo podamos profundizar más en cada enseñanza, pero hay que tomar un buen tiempo para ello. Entonces, que Dios me lo bendiga y que todo esto sea para bien, y que Dios nos siga guiando, nos siga bendiciendo, y que podamos tener un corazón siempre dispuesto a obedecer a Dios. No un corazón activo, sino un corazón dispuesto a aceptar la corrección, la enseñanza de Dios. Bendiciones. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando